como les dije, vamos a hacer el pelo. Y para el pelo es un poco especial. ¿Por qué? Porque yo no lo tejí como tal. O sea, sí lo tejí, pero no va a tener patrón y ya les voy a explicar por qué. Si vemos este mini wavy, vemos su pelo y su pelo está conformado por un tipo de hilado que es especial, se llama bucle o astracán. También se le puede conseguir por esos dos nombres. Y simplemente está conformado como por un casco tejido en este tejido, ¿no? En este tipo de tejido, y varias mechitas en la frente. Si se lo quitamos, porque no lo he pegado, trata sobre eso, ¿no? Sobre un casco y mechas en la parte del frente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no les puedo dar un patrón? Porque este hilado, que es el que tengo yo acá, es bastante grueso, ¿no? O sea, no es para nada igual al algodón con lo que estamos tejiendo. Este es un hilado muchísimo más grueso, que se teje también con una aguja más gruesa. Este yo lo tejí con una aguja de 5 milímetros para que me permitiera agarrar bien el hilado. Entonces, si ustedes no tienen de esta lana, pueden hacerlo con, esto es acrílico, pueden hacerlo con un acrílico más gruesecito. Hay acrílicos que se le llama bulky, porque de grosor es súper grueso, y eso también lo pueden utilizar. La idea aquí es que quede como con este estilo como despelucado, ¿no? Entonces, lo que van a hacer pues es un anillo mágico y van a tejer 6 puntos. Y lo que van a hacer es, como les dije, un casco central e ir incrementando de 6 en 6 hasta que tengan el tamaño de la cabeza. Por eso digo que no les puedo dar un patrón, porque va a depender del tipo de hilo que usan, si va a ser este, y del tamaño de su cabeza. Como yo voy a utilizar el mismo hilado en ambas cabezas, entonces aquí voy a utilizar menos vueltas de las que voy a utilizar acá. Entonces, para más o menos calcular cuántas vueltas tienen que hacer, todo va a comenzar de la misma manera, ¿no? Van a hacer 6 puntos bajos. En la segunda vuelta van a incrementar 6 veces, en la tercera vuelta incrementa 6 veces, y así van a hacer hasta que les dé el radio de aquí de la cabeza. Entonces aquí hice la primera cadena, este es el primer punto bajo y yo lo voy a marcar porque con este tipo de lana es súper difícil ver los puntos, ¿no? Entonces ese es el primero. Aquí hago el 2 y 6. Allá hice 6 puntos. Voy a cerrar el anillo, que igual tienen que tener cuidado porque esta lana no se desliza tan fácil como los demás. Como tiene mucho más pelito, los pelitos como que se enredan. En la siguiente voy a hacer un patrón como los normal, como se hace en cualquier cabeza. Voy incrementando de 6 en 6 de la tabla, usando la tabla del 6, ¿no? Entonces aquí en el primer punto voy a hacer un aumento y voy a marcar el primer punto. Entonces simplemente voy a hacer un aumento en cada punto y me van a quedar 12, ¿no? Ahí hice 2 aumentos. Como no los puedo ver, yo lo que hago es palparlos. Entonces, más o menos aquí puedo palpar el siguiente punto y por ahí yo voy a introducir la aguja, ¿no? Ahí hice 3 y listo, ahí tengo mis 6 aumentos. Entonces, en la siguiente vuelta, como les digo, voy a seguir en un patrón de una esfera básica. Voy a hacer un punto bajo aumento, un punto bajo aumento. En la siguiente 2 puntos bajos aumento, 2 puntos bajos aumentos. En la siguiente 3 puntos bajos aumento, y así voy a ir incrementando de 6 en 6 hasta que yo vea que el círculo cubre toda esta parte de la cabeza. Por eso no les puedo dar un número concreto de filas, porque tienen que ir viendo, ¿no? Esto obviamente les falta, tengo que ir tejiendo hasta que me llegue como hasta por aquí, con aumentos. Después sigo voy a seguir con el casco sin aumentos hasta llegar hasta acá. O sea, al final me tiene que cubrir todo esto.
En cambio en esta, que es más chiquitito, necesitaría ya muchos menos para cubrir todo lo que es la parte de la coronilla de la cabeza, ¿no? Entonces voy a ir tejiendo aumentos hasta que logre pues esta cantidad de cadena de vueltas hasta llegar como por acá con aumentos, ¿no? Entonces nos vemos cuando tengamos eso listo. Bien, aquí ya terminé de hacer mi casco con aumentos. Aquí terminé con una repetición de 4 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos, aumento. Vi que ya con este número de aumentos era suficiente para hacer lo que es la base del casco. Ahora lo que voy a hacer es, sin aumentos, hacer tantas vueltas hasta que el casco pues vaya agarrando altura y llegue esta parte hasta acá. Entonces yo calculo que como unas 2 o 3 vueltas ya me darán la altura para que el casquito llegue hasta esta parte. Vean que obviamente es mucho más grande que este que hice. Este me habrán quedado muchísimas menos, como 3 vueltas antes de hacer las vueltas sin aumentos. Entonces eso es lo que tienen que tener pendiente para poder hacer el pelo con estilado. Yo les recomiendo que usen mucho estilado para pelo porque queda muy bien, queda con bastante textura y lo pueden peinar un poquito como para que quede con más pelito, y realmente a mí me gusta mucho este estilado. Entonces bueno, vamos a hacer eso, lo que les dije, como unas 2 o 3 vueltas sin aumento hasta llegar hasta esta zona, y nos vemos ahorita. Bien, aquí ya terminé de tejer mis vueltas sin aumentos y al final tejí 4 vueltas. Entonces yo siempre me encontraba, cada vez que tejía una vuelta se lo probaba. A veces me llegaba hasta aquí, luego hasta aquí, luego hasta aquí, hasta que yo vi que con 4 vueltas me bastó para que me llegara como al principio de la oreja. Por aquí llega bien y por aquí está bien. Tampoco lo quiero cerca, muy cerca de las cejas, ¿no? Ya cuando veo que le calza perfectamente, simplemente voy a cortar hebra. Y aquí voy a rematar. No importa si es un remate no muy perfecto, porque al final esto no se va a ver, ¿no? Entonces nada, simplemente voy a esconder la hebrita por adentro. Voy a hacer un nudo. No es necesario que quede tan perfecto porque igual ni se ve. Entonces así ya tengo mi casco para el pelito, ¿no? Bien, ahora lo que voy a hacer es cortar pedacitos de lana. Más o menos voy a medir más o menos así. Voy a cortar varios pedacitos así. Bien, corto. Y tengo varios pedacitos así. Tengo que cortar más porque bueno, pero bueno. Corto varios pedacitos. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar el pedacito, lo doblo por la mitad y lo voy a introducir en el primer punto, o sea, en los puntos de la fila anterior. Agarro, saco y prendo la hebrita. Introduzco en el punto, en cualquiera realmente, no tiene que ser el primero o segundo, pero tiene que ser en el punto de la última vuelta. Saco e introduzco el bucle por dentro y saco, y así queda prendido el bucle. No importa si quedan así de varios tamaños, pues lo vamos a cortar. Ahora voy a hacer esto por todo, no todo alrededor, sino por la primera mitad de aquí. De todas maneras, yo lo que voy a hacer es ir viendo y más o menos voy a marcar hasta donde debo colocar hebras. Entonces marco el punto que está al frente de la oreja y marco el otro punto que está al frente de la oreja. Entonces por todos estos puntos yo voy a
enhebrar hebrita como hice con estos dos. Entonces nos vemos hasta que yo tenga todo esto prendido con hebras así. Bien, ya terminé de colocar todos los mechones en el pelo, como les dije antes. Y así quedan, no importa si quedan muy largos, o sea, después los vamos a cortar. Es preferible que queden un poquito largos y después uno los corta y los arregla, que queden muy cortos y después no podemos hacer nada. Bien, ahora yo voy a más o menos marcar el centro de cuando puse los mechones, y más o menos que el centro es por aquí. Voy a colocar unos 2 mechones más acá atrás. Estos son los de adelante y voy a meter, realmente no importa mucho cómo coloquen la aguja, porque lo importante es que el mechón quede adherido al casco, y por el tipo de hilado pues no se va a ver si el nudo quedó mal o no. Eso es lo bueno de este hilado, ves que ni siquiera se nota por dónde le estás metiendo el hilo. Lo importante es que queden como unos cuantos mechones atrás para formar la partición y que no quede tan recto como acá, ¿no? Y ahí está. Voy a agregarle uno más aquí. Ahí. Así nos queda el cabello. Se lo colocamos ahí. Más o menos vamos arreglando. Obviamente esto quedó muy largo, se lo vamos a cortar después. Bueno, después de esto debemos pegar el casco a la cabeza. Yo lo que voy a hacer es pegárselo a este que ya está listo, porque no se lo quiero pegar al grande. Entonces simplemente voy a colocar silicona en el casco, tampoco mucho, y lo voy a pegar bien. Así lo pego, simplemente queda pegado y ya. Ahora lo que voy a hacer es abrir, ¿no?, la hebra para que quede como más despelucada como esta. Entonces lo que voy a hacer es como despeinar o peinar pues las hebritas, como para que queden las hebras abiertas, ¿no? Entonces voy con cada mechón abriéndolo, ¿no? Así lo voy abriendo. También me puedo ayudar con un peine o algo así para que queden como más abiertas. Van quedando así. Y lo mismo voy a hacer con todas las hebritas. Las voy a ir abriendo hasta que queden como despelucadas. Bueno, aquí ya terminé de deshacer todos las hebritas. Vean que quedó como más afelpado, más abultado. Entonces la hebra pasó de esto, que sí estaba la hebra inicial, a esto de acá, porque la abrí para que quedara como más abierta, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es pues cortarle, porque tiene el pelo muy largo, y para eso vamos a cortar el pelo de modo que no haciendo esto, porque no queremos un corte recto, sino con la tijera en vertical, para hacer cortes como puntiagudos, ¿no? La cosa, o sea, la idea de esto es que no nos queden los cortes rectos, porque nos va a quedar como feo. Entonces vamos a ir cortando poco a poco y le vamos a dar la forma que queramos, ¿no? Más o menos la forma que tiene el personaje en la película. Recuerden que él tiene como el pelo bastante despeinado, ¿no? No tiene un peinado como tal, pero nosotros vamos a tratar de acomodarle el pelo de modo que quede bonito y
quede bien. Lo mismo hacemos con esta parte, quedó muy larga. Y recuerda que siempre es preferible que quede un poquito larga a que quede muy corta. Bueno, entonces voy a seguir así hasta que el pelo me quede del largo que yo quiero. Aquí ya terminé de cortar el pelo, lo terminé como cortando por aquí como para hacer como una caída, y ya lo que queda es como irlo arreglando a gusto de cada quien. Recuerden que él tiene el cabello pues despelucado, no tiene como un peinado predicho. Entonces bueno, simplemente acomoden el pelo como a ustedes les guste, y si ven un pelito que no les guste, que no les cuadre, lo cortan y listo. Así es el cabello. Vean que queda como un look bastante natural, bastante de cabello despeinado, ¿no? Como lo tiene él en la película, y a mí me encanta. Entonces bueno, así nos queda el cabello. Me gustaría que me etiquetaran si logran hacer este cabello con esta técnica. Y nada, lo único que nos estaría faltando entonces es la chaqueta, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora vamos a seguir con la chaqueta. Para la chaqueta, lo primero que vamos a necesitar es nuestro hilo negro y vamos a hacer 35 cadenas. Aquí ya tenemos nuestras 35 cadenas, y ahora, comenzando desde la segunda cadena, vamos a hacer 34 puntos bajos, o sea, un punto sobre cada cadena. Ahora, para la segunda vuelta, vamos a hacer una cadena y voltear, y vamos a comenzar a hacer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora voy a hacer 6 cadenas al aire. Ahora voy a contar 7 puntos bajos a partir del siguiente que ya tejí. Este fue el último que tejí, comienzo a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Conté 7. En el siguiente, que sería el octavo, hago un punto bajo. Y ya hice mi punto bajo y voy a hacer 7 puntos más para un total de 8 puntos bajos. Ahora voy a hacer otra vez 6 cadenas al aire y vuelvo a contar 7 puntos bajos para omitirlo. En el siguiente pincho y hago un punto bajo y hago 5 puntos más para un total de 6 puntos después de estos que omití, y 6, y así nos queda. Ahora, para la tercera vuelta, igual cadena y subimos, y lo que vamos a hacer son 6 puntos bajos, 6 puntos sobre las 6 cadenas que hicimos. Luego vamos a hacer 8 puntos bajos aquí, 6 puntos bajos encima de la cadena y 6 puntos bajos en los puntos de adelante, de abajo. Y al final vamos a tener 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer, para la vuelta 4 y 5, vamos a hacer simplemente un punto sobre cada punto y vamos a hacer 2 vueltas de 32 puntos bajos. Ahora vean que aquí no he terminado de cerrar mi último punto porque voy a cambiar del color de hilo y voy a cambiar por el gris claro. Entonces, antes de cerrar mi último punto, agarro mi color gris y termino de cerrar este punto, hago mi cadena, y ahora para la vuelta 6 voy a hacer solamente por la hebra de atrás puros puntos deslizados, que no queden tan apretados, ¿no? Que queden suficientemente flojos, y voy a hacer un punto deslizado sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Ahora para la siguiente vuelta, que sería la 7, hacemos nuestra cadena de subida y en esta vuelta vamos a hacer 32 puntos bajos. En esta vuelta vamos a trabajar por hebra delantera. Entonces, en los 2 bucles que yo tengo de mi punto deslizado, este sería la trasera y esta aquí sería la delantera. Entonces, en esta hebra es donde vamos a prender el ganchillo para hacer nuestro punto bajo. Entonces voy a hacer lo mismo hasta llegar hasta aquí con el resto de mis puntos bajos.
Ahora lo que nos queda hacer es cambiar de hebra. Aquí olvidé decirles que la hebra de esta parte yo la corté, así que vamos a prender una hebra nueva. Agarro mi hebra negra y termino de cerrar el punto. Aquí jalo un poquito la hebra gris para apretar, igual a negra, y hago una cadena. Volteo y aquí lo que vamos a hacer son 32 puntos bajos, pero agarrando solamente la hebra trasera. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, que será la novena, sí. Y para esta vuelta vamos a hacer la secuencia de un aumento, 10 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos y un aumento. Esa es la secuencia. Ok, aquí ya hice mi secuencia y tengo el final 36 puntos bajos. De más está decir que el frente o el delantero de la chaqueta va a ser este y este va a ser el reverso. Ahora para las siguientes vueltas, que serían la 10ª y la 11, la 11ª, simplemente voy a hacer 2 vueltas de 36 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer la secuencia siguiente. Vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento y 8 puntos bajos. Y en total vamos a tener 40 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer, van a ser 7 vueltas de 40 puntos bajos, un punto sobre cada punto. Bien, aquí ya terminé de hacer mis 7 vueltas. Ahora aquí me falta por tejer un solo punto, ahí. Y antes de cerrar voy a cambiar el color de la hebra a gris perla. Y cierro el punto. Ahora subo con una cadena, volteo y esta fila la voy a trabajar por hebra delantera y voy a hacer 40 puntos deslizados en cada punto. O sea, voy a hacer un punto deslizado en cada punto por hebra trasera hasta llegar hasta acá. Ahora voy a subir con una cadena, voy a voltear y ahora voy a hacer punto bajo, pero por la hebra delantera. Ahí hago mi primer punto y voy a hacer un punto bajo en cada punto, pero tomando siempre esta hebra delantera. Bien, aquí ya hice 39 puntos y para el último punto voy a cambiar al color negro y cambio así de color. Bueno, subimos con una cadena, volteamos y ahora vamos a hacer igual 40 puntos bajos en esta vuelta, pero solo tomando ahora la hebra trasera. Bien, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de puntos bajos por hebra trasera y como siempre subo con una cadena, volteo. Lo que voy a hacer son 2 vueltas de 40 puntos bajos, un punto sobre cada punto hasta completar 2 vueltas. Bien, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de 40 puntos y ahora lo que vamos a hacer es trabajar por toda esta parte para hacer como el remate final. Pero antes yo lo que voy a hacer es ocultar todas estas hebritas por dentro del tejido para que cuando esté tejiendo por aquí pues esto no me estorbe y quede el trabajo lo más prolijo posible. Entonces voy a enhebrar una hebrita en una aguja y voy a ocultar esta hebra por dentro del tejido. Siempre voy a tratar como de jalar para que el punto quede, la hebrita que queda aquí sobrando quede bastante apretada dentro del tejido y voy a meter, no importa realmente aquí por donde metan, simplemente en cuanto quepa y quede bien aprisionado pues bastará, ¿no? Aquí aprieto también un poquito y introduzco la aguja por dentro de los puntos, ¿no?
Y también voy a hacer lo mismo con esta por aquí adentro. Lo mismo voy a hacer con las hebras negras y con las hebras que me quedaron aquí adentro. Las voy a ocultar todas bien adentro por dentro del tejido, y si quieren le pueden hacer un nudito por dentro para que no corra riesgo de irse la hebra. Bien, aquí ya oculté todos los hilitos sobrantes. Ahora, como les dije, vamos a trabajar en el costado. Para eso voy a hacer 2 puntos más en el último punto que tejí de esta última vuelta. Aquí ya tengo uno y voy a hacer 2 más en ese mismo punto para un total de 3 puntos bajos en ese mismo punto. Esto es lo que me va a dar la curvatura para yo poder seguir trabajando en el costado. Luego voy a hacer 2 puntos bajos en este costado. Tengo una. Ahí está. Antes de cerrar este último punto voy a cambiar a gris. Cambio a gris, jalo y voy a hacer 2 puntos bajos. Y de una vez voy llevando estos 2 hilitos, el negro y el gris, por adentro. Hago una y 2. Antes de cerrar este vuelvo a cambiar al negro que está por aquí atrás y lo cierro. ¿Okay? Aquí ya tenemos 2 puntos bajos. Ahora voy a hacer 12 puntos bajos hasta llegar acá. Y me voy a llevar mi hebra color gris por dentro, porque aquí voy a tener que cambiar para hacer los puntos bajos acá. Entonces esta me la voy llevando por dentro y voy a hacer pues un punto bajo por cada vuelta. Bueno, aquí ya terminé de hacer los demás puntos. Voy a hacer ahora el último punto de esta parte. Y antes de cerrar voy a cambiar al gris. Ahí está. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos sobre esta barra, ¿no?, gris. Hago una y 2, y antes de cerrar el segundo punto cambio a negro. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos en esta parte. No voy a estar llevando el hilo gris por dentro porque ya no lo voy a necesitar más. Entonces hacemos ahí 1, 2, 3 y 4. Ahora sigue tejer puntos en la cadena esta, que estas fueron las cadenas bases que hicimos al principio, ¿no? Entonces en la primera cadenita base, que sería esta, vamos a hacer un aumento doble, o sea, vamos a hacer 3 puntos bajos ahí en esa misma cadenita. Aquí hice el segundo y voy a hacer un tercero. Ahora lo que vamos a hacer son 16 disminuciones. Por cada 2 bases de las cadenitas iniciales vamos a hacer una disminución. Entonces aquí vemos claramente dónde se nos forman las cadenas. Entonces ahí metemos, sacamos, en el siguiente metemos, sacamos y cerramos. Ahí fue hecha una disminución. Aquí no se pueden hacer disminuciones invisibles porque no hay 2 hebras, sino que ahí es una, porque lo que estamos disminuyendo son las bases de las cadenas iniciales. Y así vamos a hacer hasta tener 16 disminuciones. Algo que me olvidé decir es que vamos a marcar el tercer punto de ese aumento. Aquí el primero, el segundo y el tercer punto de ese aumento. Entonces lo marcamos con un marcador de puntos. Bien. Ahora, después de haber hecho las 16 disminuciones, nos queda una sola cadenita. En esta última cadenita vamos a hacer igual un aumento doble, que quiere decir 3 puntos bajos en ese mismo punto. O sea, vamos a hacer 3 puntos bajos en esa última cadenita.
Ahora vamos a hacer acá lo mismo que hicimos en este extremo de aquí. Vamos a hacer 4 puntos bajos hasta llegar acá. Luego cambiamos a gris, hacemos 2 puntos bajos aquí en gris. Luego cambiamos a negro, hacemos 12 puntos bajos aquí en negro. Cambiamos a gris y hacemos 2 puntos bajos aquí en gris. Cambiamos a negro y hacemos 2 puntos bajos en negro acá. Ahora voy a cortar hebra y voy a hacer un punto falso para hacer el remate. Ya se los he explicado varias veces, pero se los vuelvo a explicar acá. Enhebramos aguja y introducimos en el primer punto de esta vuelta. Y luego introducimos en la parte de adentro del segundo punto. De esta manera hicimos un punto falso y el resto es esconder la hebrita por dentro. Bueno, ahora nos queda esconder todas estas hebras que quedaron por dentro. Ahora voy a prender en el punto que les dije que marqué antes. Prendo hebra y subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora voy a hacer 18 puntos altos en cada uno de estos puntos que me quedo aquí, ¿no? Entonces estas primeras 3 cadenas no cuentan como punto, así que ahí mismo hago mi primer punto alto y voy escondiendo esta hebra por dentro. Aquí terminé de hacer los 18 puntos altos. Ahora voy a hacer 3 cadenas y voy a prender al mismo punto donde hice el último punto alto con un punto deslizado. Ahora simplemente voy a rematar. Bien, ahora nos resta hacer son las mangas. Vamos a primero prender en estos punticos que nos quedaron, que omitimos, ¿no? De la vuelta 2, creo. Entonces hallamos el primer punto, que es este, y ahí vamos a prender hebra. De esta manera subimos con una cadena y hacemos un punto sobre cada punto de los que teníamos aquí. Aquí teníamos 7 puntos que emitimos, entonces vamos a hacer un punto sobre cada punto, que serían 7 en este lado. Vean que voy ocultando la hebra mientras. Y 7, de una vez voy a cortar esta hebra que ya está escondida. Luego el siguiente lo voy a hacer en este punto de acá, que está como escondida, no es el punto de la esquina, sino el siguiente punto que le sigue a este. Y con este serían 8 puntos. Ahora voy a hacer el 9º punto en el costado. ¿Y cuál es el costado? Como esta abertura que se forma como entre las 2 vueltas que hicimos aquí. Entonces este, que es como el costado del puntico, ahí vamos a hacer el 9º punto. Puede costar un poquito, pero se puede. Este ya sería el 9º. Y ahora vamos a hacer un punto sobre cada punto de la base de las cadenitas que hicimos acá, que aquí teníamos 6 cadenas. Entonces vamos a hacer un punto sobre cada punto. Vamos a hacer 6 puntos en total en esta parte. Aquí tenemos 1. Bien, hicimos 6 y el último punto va a ir en el costado, al igual que este que hicimos aquí. Se forma un costadito acá como es negro, pero en ese costado de la manga hacemos el último punto y ahí deberemos terminar con 16 puntos bajos. Ahora vamos a unir, subo con una cadena y voy a voltear. Y de aquí en adelante voy a hacer simplemente
un punto sobre cada punto, no voy a disminuir ni aumentar. Entonces para esta vuelta voy a hacer igual 16 puntos bajos. Bien, aquí terminé de hacer los 16 puntos bajos. Recuerden que unimos, subimos y volteamos. Ahora para la tercera vuelta de la manga vamos a hacer igual 16 puntos bajos. Bien, aquí ya terminé de hacer el último punto de la tercera vuelta y en la siguiente voy a estar usando el gris, así que debería cambiar en este último punto el color, pero no lo voy a hacer. Voy a hacer un cambio de color distinto porque si lo hacemos de la manera tradicional no va a quedar muy prolijo el cambio de color, así que con esta forma va a quedar mucho más bonito el cambio. Entonces para esto hacemos el último punto de manera normal y cuando vayamos a unir, aquí vamos a unir con el punto deslizado. En este momento que vayamos a unir, que deberíamos agarrar esta, es cuando vamos a incorporar la nueva hebra. Y terminamos de hacer el punto deslizado para cerrar. De esta manera, como estamos trabajando en rondas unidas, pues se va a notar menos el cambio. Ahora subo con una cadena y a diferencia de las demás, esta va a ser ronda de puntos deslizados. Entonces para esta ronda, solamente para esta vuelta, no voy a voltear, voy a venir así viendo el tejido de esta manera, así que no lo voy a voltear y voy a trabajar igual. Y para esta ronda voy a hacer 16 puntos deslizados, un punto sobre cada punto, pero agarrándolo en hebra trasera, y hago el punto deslizado. Voy a hacer esto en toda la manga hasta llegar acá. Bien, terminé de hacer mis 16 puntos deslizados y voy a unir a la hebra trasera con punto deslizado igual. Uno, subo con una cadena y volteo. Esta vez sí voy a voltear. Ahora voy a hacer un punto bajo sobre cada punto, pero tomándolo de la hebra frontal. Esta es la hebra frontal. Hacemos un punto bajo. Vean que esta sería la hebra trasera y esta sería la hebra frontal. Entonces de esa hebra es que vamos a hacer todos los puntos bajos de esta vuelta. Bien, aquí ya terminé de hacer mis 16 puntos bajos, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es cortar esta hebra, la voy a sacar y voy a cerrar con un punto falso. Esto nada más lo voy a hacer cuando sean los cambios de gris, porque quiero un cambio perfecto en la parte de atrás, no quiero que me quede pues feo. Entonces voy a unir, pero no voy a unir al primer punto porque estaría haciendo un punto de más, sino que voy a unir al segundo punto. Entonces meto hebra, aprieto y vuelvo a introducir por el primer punto. A ver, por aquí donde estoy sacando la lazada, entonces por ahí voy a introducir. Y si creo un punto adicional, pero que no estoy aumentando porque lo estoy haciendo desde el segundo, o sea, el primerito queda como escondido bajo el punto falso. Entonces voy a terminar de rematar y vamos a prender negro. Y aquí ya terminé de cerrar el punto y ahora con el frente viéndome voy a prender por hebra trasera. Voy a agarrar la hebra trasera de mi chaqueta y voy a prender. Subo con una cadena y ahí mismo hago mi primer punto bajo, siempre escondiendo la cadena de la hebrita del comienzo por dentro. Ahora voy a hacer simplemente un punto bajo en cada punto para un total de 16 puntos bajos en esta vuelta y siempre tomando la hebra por hebra trasera. Bien, aquí acabé de hacer mis 16 puntos y ahora vamos a tejer de manera normal. Uno con punto deslizado, subo y volteo. Ahora para la séptima vuelta vamos igual a hacer un punto sobre cada punto, sin disminución ni aumento. Bien, aquí ya terminé de hacer mi séptima vuelta.
como siempre, 1, subo y volteo. Ahora para la octava vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento, y vamos a quedarnos con 18 puntos bajos. Bien, aquí ya terminé de hacer mi último punto y ahora en la siguiente fila vamos a hacer lo mismo de acá. Vamos a cambiar al color gris. Entonces introduzco para cerrar el punto de este modo y voy a hacer lo mismo que hice acá. Subo con una cadena, en esta no voy a voltear, voy a hacer 18 puntos deslizados tomando solamente la hebra trasera. Solamente tomando la hebra trasera y voy a hacer un punto deslizado en cada punto. Bien, aquí terminé y voy a unir al primer punto deslizado por hebra trasera con otro punto deslizado. Subo con una cadena y voy a voltear. Y ahora voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, pero solo tomando la hebra delantera, tal cual como hicimos con esta primera franja, es lo mismo. Bien, aquí ya hice mis 18 puntos bajos. Ahora voy a cortar esta hebra y también voy a cortar esta, la negra que venía de adentro, y voy a hacer un remate tal cual como lo hice acá. Enhebro mi aguja y voy a introducir no en el primero sino en el segundo, y vuelvo a introducir por la hebra de donde salí, que aquí fue este era donde estoy saliendo. Por ahí mismo vuelvo a meterme y luego corto el excedente. Bueno, ahora nos queda hacer solamente 2 vueltas con negro, así que para eso prendemos en el primer punto por hebra trasera, prendemos de esta manera, subimos con una cadena y vamos a hacer 18 puntos bajos, pero tomando la hebra trasera. Bien, aquí ya terminé de hacer los 18 puntos bajos, 1 y subo. Pero esta va a ser la última vuelta, la próxima vuelta que voy a hacer va a ser la última. Entonces, como es la última, no voy a girar porque no quiero que la última me quede con el revés hacia afuera. Entonces, para esta última no voy a girar y voy a hacer simplemente igual 18 puntos bajos en esta vuelta, un punto sobre cada punto sin girar la labor. Bien, aquí ya terminé de hacer el último punto de esta vuelta y ya como es la última voy a cortar hebra y a rematar, y vamos a hacer un remate como de costumbre. En esta oportunidad voy a meterlo en la primera, no me interesa meterlo en la segunda porque no me interesa de incrementar en esta vuelta, así que no pasa nada, lo voy a meter en la primera y vuelvo a introducirlo en el punto desde donde sale. Y luego termino de ocultar la hebra entre los puntos de esta manera. Y luego corto el excedente. Y listo, así queda la manga. Ahora para hacer esta es exactamente lo mismo, vamos a seguir el mismo patrón. Lo único que tienen que tener en consideración es que se acuerdan que aquí comenzamos con los puntos que omitimos, ¿no?, de la vuelta de la chaqueta, pero aquí vamos a tejer en este sentido, ¿no?, porque queremos que estos cambios de color siempre nos queden por la parte de atrás. Entonces aquí, como siempre tejemos en el mismo sentido, vamos a comenzar prendiendo en la primera cadenita de la base de las cadenas. Aquí prendemos y hacemos la misma secuencia. Hacemos los puntos sobre las cadenas bases, un punto en el costado, 8 puntos en esta parte, un punto en el costado y unimos. Y hacemos lo mismo exactamente que hicimos con esta manga. Bien, así ya quedó la chaqueta, ya hice la segunda manga y ya lo que nos resta es colocarle la chaqueta a nuestro muñeco.
Puede costar un poquito por el borde de la manga del brazo, pero él igual entra, ¿no? Le jalamos y ahí está. Igual acá. Ahí está, listo. Y bueno, ya así queda terminado nuestro Wybie, nuestro muñequito que va a hacerle compañía a Coraline. Ahora, como última cosa, y esto es opcional, si ustedes no quieren no se lo pongan, pero yo le voy a echar un poquitico de rubor, y para eso me va a ayudar de tiza. Esto es tiza hecha polvo en color como un ocre, y me va a ayudar con esta brochita. Le voy a echar un poquitico, nada más en las mejillas, como para acentuarlas, ¿no? Hemos terminado de hacer a Wybie. Bien, aquí tenemos listo nuestro Wybie, pero yo le voy a hacer un accesorio más, y es este algodón de azúcar, como para complementarle más el outfit, ¿no? Y este algodón de azúcar está hecho con algodón rosa chicle y un acrílico rosa más clarito. Use este tono de rosa y este acrílico. El acrílico, pues uno que sea más o menos del grosor del que están tejiendo. Este es un poquito más grueso que este, pero no pasa nada, no importa si es más grueso o un poquito más finito, lo importante es que sea acrílico. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la parte de abajo, y para eso primero vamos a hacer un anillo mágico, y dentro del anillo vamos a hacer 5 puntos bajos. Luego cerramos el anillo, y para la segunda vuelta vamos a hacer igual 5 puntos bajos. Ya hice la segunda vuelta y marqué el primer punto con este pedacito de lana. Ahora, para la tercera vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, y vamos a terminar con 6 puntos bajos. Bien, para la cuarta vuelta vamos a hacer un aumento en el primer punto, y luego vamos a seguir con 5 puntos bajos. Al final vamos a terminar con 7 puntos bajos. Ahora, para la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, y vamos a terminar con 8 puntos bajos. Ahora, para la última vuelta de esta parte vamos a simplemente hacer 8 puntos bajos, y al final vamos a cambiar. Bien, aquí terminé de hacer la sexta vuelta, y vean que no cerré el último punto porque voy a cambiar al acrílico. Entonces cambio y termino de cerrar el punto con el acrílico. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea 8 aumentos, y lo vamos a hacer por hebra delantera. Cada aumento de esta vuelta lo vamos a hacer por hebra delantera hasta que tengamos 16 puntos bajos. Ahí hice los 8 aumentos. Ahora voy a cortar esta hebra y voy a esconder estos hilitos adentro. No es necesario que los corte el ras. Y voy a rellenar el conito con retacitos de lana. Solo un poquito, no necesito que esté tan lleno. Es solo un poco para que tenga rigidez. Bueno, para las siguientes 4 vueltas vamos a hacer 16 puntos bajos. Vamos a hacer 4 vueltas de 16 puntos bajos. Bien, ahí terminé de hacer las 4 vueltas de 16 puntos bajos. Ahora, para la siguiente vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución. Y vamos a acabar con 14 puntos bajos. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, y vamos a terminar con 12 puntos bajos. Aquí terminé. Y para la última vuelta de disminución vamos a hacer 4 puntos bajos, disminución, 4 puntos bajos, disminución, y vamos a acabar con 10 puntos bajos. Aquí ya terminé de hacer las 2 disminuciones, y ahora voy a cortar la hebra y la voy a dejar larga porque después voy a cerrar el orificio con ella. Aquí saco. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar esta parte del algodón. Bien, aquí ya terminé de rellenar y enhebré una aguja con la hebra larga. Ahora simplemente voy a cerrar este huequito, y como de manera habitual voy a introducir la aguja por la hebrita delantera de cada punto libre, y de esta manera voy a ir cerrando. Recuerden que me había quedado 10 puntos
disponibles, así que voy a meter la aguja por esos 10 puntos. Bien, una vez que está aquí metida, pues tiro con cuidado para cerrar el agujero. Listo, así queda bien cerrado. Ahora voy a esconder el excedente de hebra por dentro y ya por último corto la hebra y así nos queda nuestro algodón de azúcar. Ahora un último detalle es que vamos a peinar esto. Como esto es acrílico, y por eso decía que era importante que lo hicieran con acrílico, para darle como un aire más al algodón de azúcar. Y para eso voy a usar un cepillo de estos que usan para los caninos, para los perros, que son de cerdas de metal, y simplemente voy a cepillar. Voy a cepillar solamente la parte que tiene acrílico, o sea, la parte del algodón como tal, porque este es el cono. Y cepillo y cepillo y cepillo hasta que el acrílico le comience a salir como unos pelitos. Y esto le dará un aspecto más a algodón de azúcar, ¿no? Y bueno, así ya terminé de cepillarlo bien. Vean que le quedan como unos pelitos y da como más la sensación de algodón de azúcar. Y bueno, ya con esto oficialmente terminamos Hawaii. Yo sé que los videos se hicieron largos, pero espero que lo disfruten y lo valoren. De los algodones pueden hacer varios, si quieren uno para acá, uno para ponérselo aquí en el cabello. Si le ponen los ojos de botones como parte de la película y él tenía como varios algodones pegados al cuerpo, sería muy bonito que se los pusieran y para ver su resultado. Y bueno, si lo hacen, espero que me etiqueten para yo ver el resultado, para compartir en redes. Voy a dejar mis redes por aquí para que vayan y me sigan, porque ahí también estoy sacando nuevo contenido. Espero que les guste y lo tejan. Nos vemos en otro tutorial. Happy crocheting!